amigos, de YouTube. En esta oportunidad les voy a explicar cómo se hace un proyecto en Java para el reconocimiento biométrico de la mano. Para este caso no vamos a utilizar el IDE Java NetBeans, que nos sirve para poder programar en Java. No vamos a utilizar una base de datos. La base de datos estamos trabajando con MySQL, un gestor de base de datos con MySQL. El gestor de MySQL. Ya. Nosotros vamos a utilizar diferentes clases. Acá tenemos una clase de conexión. Esta clase de conexión vamos a tener un servidor, la cual para MySQL es com.mysql jdbc driver. El usuario, el nombre de nuestro usuario en este caso es root. El password que nosotros tenemos, el nombre de la base de datos, la conexión, la cadena de conexión con la que nosotros vamos a hacer una conexión. Acá tenemos los constructores de la conexión. Tenemos algunos métodos como el abrir. El abrir nos va a servir para poder acceder al gestor de MySQL. Y acá tenemos un cerrar conexión también, y para cargar tabla que tenemos y ejecutar MySQL. Ya, vamos a entrar en base de datos, en las clases de datos. La clase de base de datos, en la clase B de datos nosotros vamos a tener que tener la clase de conexión, y tenemos en el servidor tenemos el MySQL, el nombre del servidor, mano, este es el usuario, este es el password, esta es la base de datos y esta es la cadena de conexión. Vamos para cargar el controlador. Vamos a cargar el controlador MySQL, controlador System Open, lo que nos diga, conexión abierta. Tenemos que abrir la conexión. Para poder, este método crea la tabla que en base de datos. Nosotros para crear la base de datos o la tabla en la base de datos, ya, tenemos que poner esta tabla nos va a servir para guardar los datos de la persona que nosotros vamos a crear. Acá tenemos cómo se va a crear la base de la tabla mano y qué atributos va a tener. En este caso tenemos mano, el nombre del usuario, el apellido, acá sus características. Pasamos al siguiente, el insertar datos. Acá insertar datos va a insertar datos a la base de datos, o sea, en el gestor de MySQL. Igual que en el B de datos, llamamos esto a la C conexión y nos facilita. Y acá agregamos el nombre, el apellido, las características específicas. El insertar datos, acá estamos insertando datos, las características que van a ser 8 y 8. Luego insertamos todos los datos de la mano del usuario. Pasando al siguiente, mostrar datos, este nos va a mostrar todas las características. Nos va a recuperar las características del usuario, va a devolver todas las características. Ya, luego pasamos al FTP, o sea, al Furia. Ya, continuando, acá vamos a tener en la transformadora de Fourier extraer características. En la clase extraer características nos vamos a tener como atributos el ancho, el alto, que vamos a tener el número complejo, una matriz que va a ser de
con nombre P imagen va a ser la matriz de complejo de coordenadas polares de la transformada Fourier. Número complejo que va a ser esta matriz de F de imagen, matriz de complejo de Fourier. Vamos a tener un arreglo de double que van a ser las características de los radios que se van a formar en la imagen. Double, características de las rectas que van a salir de la imagen que vamos a tomar. Estos nos van a servir para poder sacar algunas características y así reconocer de quién son estas características. Y acá tenemos los constructores, doy ancho, algunos métodos, pasar a polar, a cuál nos va a servir pasar a polar. Tenemos int theta que va a ser entero. Acá tenemos valores, valores. Nosotros vamos a tomar valores desde 0 hasta 64. Recorremos la matriz de coordenadas polares. Calculamos la posición de la imagen. Lo vamos a guardar en esto. Luego borramos los puntos que transformamos para repetir. Luego vamos a tener otro método que va a ser calcular las características de eso. O sea, vamos a calcular las circunferencias concéntricas que se van a formar para poder calcular ya. Terminando esto, entonces vamos a tener calcular las direcciones, en qué direcciones, hacia dónde están, calcular las 8 características de θ, y acá vamos a hacer donde la energía que hay en cada punto. Luego acá lo mostramos, luego nos va a devolver, calculamos y comparamos R, las distancias, luego vamos a comparar T, se vuelve la distancia entre las características de todos los parámetros. Acá comparamos, son los métodos que vamos a utilizar para comparar, devolver los vectores de R, devolver los vectores en características de T. Luego pasamos al transformador de FFT de las dimensiones. Y acá intento devolver el ancho de la imagen, el alto de la imagen, la matriz de la imagen, la matriz de números complejos, el tamaño del arreglo y la imagen que contiene el espectro Fourier. En los constructores tenemos esto, a convertir el arreglo en entero, a convertir la matriz de enteros en un arreglo más complejo. Entonces utilizamos este método, en el cual vamos a utilizar el ancho y el alto. O sea, esto nos va a servir para poder cambiar los píxeles, para cambiar el signo, la posición, para que sea el espectro cerrado. Utilizando esto, realizar la transformada de Fourier al realizar el entrante. Tenemos las imágenes de FFT, calcular de FFT. Estas clases vamos a utilizar para poder sacar las características. Número complejo,